El comité organizador del Frente Amplio por México depuró la lista de aspirantes presidenciales rumbo al proceso electoral del 2024. 2 panistas y 2 priistas avanzaron a la siguiente fase. De acuerdo con los integrantes del comité, los aspirantes consiguieron casi 2 millones de apoyos, lo que representaría el registro de 8 partidos políticos. Este jueves comenzará la siguiente fase, en la que se realizarán diversos foros en ciudades como Tijuana, Monterrey, León, Guadalajara, Mérida y por supuesto aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, hubo inconformidades de parte de algunos aspirantes. Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles pues fueron los más vocales en estos reclamos con respecto al proceso. También lo hizo Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, quienes acusaron fallas en el proceso. Le vamos a entrar al tema y vamos a pues platicarle qué viene para el Frente Amplio por México en las próximas semanas y también del lado de las corcholatas de Morena. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Nuestros técnicos nos informan que la cantidad de ciudadanas y ciudadanos que se inscribieron acreditan que 4 de los aspirantes cumplieron con los requisitos solicitados. Creo que podemos afirmar que se trata también no solo de un hecho inédito, sino de un evento histórico. Fíjense ustedes, en total ya validadas tenemos un total de 1.9 millones de firmas registradas. Fue con estas palabras como el comité organizador del Frente Amplio por México explicó que los 12 aspirantes inscritos en su proceso interno para elegir al candidato presidencial lograron reunir un total de casi 2 millones de firmas de apoyo en todo el país. De estos 12 aspirantes, solo 4 lograron recabar las 150,000 firmas que solicitaba el movimiento para continuar en su contienda interna. 150,000 firmas en la mayoría de la República Mexicana, en 17 estados de la República, es decir, el resto de los que sí lo consiguieron no tuvieron esta amplitud, esta extensión de pues hacerlo en 17 estados, que es parte del reclamo que hicieron quienes no lograron avanzar a la siguiente fase. Los que sí quedaron, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill y Enrique de la Madrid. Allí están los 4 aspirantes que van a contender finalmente por la candidatura, por la representación del frente de aquí a noviembre, finales de noviembre y principios de diciembre, y después la precandidatura ya formalmente en los tiempos electorales. Le decía que Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, también José Jaime Enrique Félix, Ignacio Loyola, Israel Rivas y Sergio Torres no lograron pasar a la siguiente fase. Recordamos que además Jorge Luis Preciado declinó a la contienda hace unos días y renunció al Partido Acción Nacional, además de todo. Sin embargo, no todos los aspirantes, le decía, quedaron conformes con estos resultados y con el proceso en general del Frente Amplio por México para elegir a su representante. Fue el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, quien aseguró que se bajó voluntariamente de la contienda pese a lograr más de 195,000 firmas. Así lo comentó el exgobernador. Logramos el apoyo de más de 195,000 mexicanas y mexicanos. Esto a pesar de la absurda persecución política de la que he sido objeto. A pesar de que recibimos firmas de todo el país y del extranjero, hay una regla que limita el número de firmas por estado. Me hubiera gustado que fueran un poco más flexibles con los tiempos de recaudación de firmas, así como lo fueron con las fallas que hasta el día de hoy presenta la plataforma. Pero reglas son reglas. Bueno, pues ahí está la respuesta de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Por su parte, Miguel Ángel Mancera, el ex jefe de gobierno, aseguró que fue excluido de la siguiente etapa del proceso interno del Frente Amplio, pese a conseguir más de 195,000 firmas también. El senador detalló que buscará una audiencia ante el comité donde manifestará su inconformidad. Pero por lo pronto, como decía García Cabeza de Vaca, reglas son reglas y pues ya no pasaron a la siguiente fase.
También el caso de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, se pronunció sobre los resultados, los cuales dijo va a respetar, pero no comparte, por lo que señaló que también acudirá a las instancias necesarias para analizar la situación, pues aseguró que no aceptaría chicanadas e incluso envió un mensaje a la dirigencia nacional de su partido, el PRD. Vamos a escucharlo. No comparto la decisión del comité organizador. Es muy extraño. Anoche me notifican, Silvano Aureoles alcanza 290,000 simpatías. Y hoy, sin mayor explicación, dicen que ya no paso a la siguiente fase. Así no funciona esto. Necesitamos certeza. Mientras tanto, voy a solicitarle, le pido, le exijo a mi partido, se retire del comité organizador hasta en tanto no se aclaren las cosas. Y pese a la exigencia de Morena para que los aspirantes del Frente Amplio por México renuncien a sus cargos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió a favor de la oposición al señalar que no hay motivo para abandonar sus puestos de trabajo. Los detalles se los presento en esta nota. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los aspirantes a la presidencia por el Frente Amplio por México no deben renunciar a sus cargos, porque no existe obligación legal para que soliciten licencia y se separen de sus funciones. Los magistrados coincidieron en que se tratan de procesos internos de los partidos y no de tiempos electorales. El proyecto original fue propuesto por la magistrada Yanine Otálora, en donde se ordenaba a los aspirantes a renunciar a sus cargos en 48 horas. Considero que solo a través de la separación del cargo es posible asegurar la plena vigencia de los principios de neutralidad y equidad y prevenir el uso indebido de recursos públicos. Y esto en especial frente a lo novedoso y extraordinario de estos procesos políticos en curso. Pero el proyecto fue rechazado con el voto de 5 de los 7 magistrados. Si se está frente a procesos políticos amparados en estos derechos, estimo que imponer como requisito que las personas servidoras públicas que intervengan o intervienen deben separarse del cargo equivaldría a suponer que en realidad se trata de un proceso electoral en el que existen actos de precampaña y no de carácter político, como se estableció en el juicio ciudadano 255 de este año. Los magistrados aclararon que Morena pidió que los aspirantes a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación renunciaran a sus funciones públicas porque fue decisión interna del partido, no porque la ley lo señale. Para Heraldo Media Group, Marco Fragoso. Y pese a esta resolución, Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, confirmó que presentará su licencia para separarse del cargo el lunes. Esto con el fin de poner todos sus esfuerzos en la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Pero ¿qué sigue en el proceso interno de esta organización de oposición del Frente Amplio por México? Le cuento, esta última etapa contempla diversos foros que van a realizarse en ciudades como Tijuana, Monterrey, León, Guadalajara, Mérida y la Ciudad de México, los cuales se llevarán a cabo entre el 17 y el 26 de agosto. Estos debates serán sometidos a un estudio de opinión pública cuyos resultados se publicarán el 3 de septiembre. Los resultados de ambos ejercicios servirán para conocer el nombre de la persona que representará a la oposición en los comicios del 2024, pero será este jueves cuando Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill y Enrique de la Madrid participen en el foro Visiones de México, en el cual presentarán su plan de gobierno y el rumbo que quieren para el país. Y justamente el orden de participación en este foro se sorteó ayer. Las intervenciones quedaron de la siguiente manera. Enrique de la Madrid abrirá el debate, seguido de Beatriz Paredes, los priistas, quienes darán paso a los panistas, a Santiago Krill, y Xóchitl Gálvez cerrará el evento. Ciertamente el proceso interno del Frente Amplio por México para definir al representante que competirá eventualmente en el 2024 ya como candidato de la oposición está por verse si Movimiento Ciudadano se une o no a esta alianza, a esta mega alianza del PAN, el PRI, el PRD con organizaciones ciudadanas.
y candidatos independientes que van a participar en el proyecto político, redactar el proyecto de nación del Frente Amplio por México, si se suma a Movimiento Ciudadano, porque no ha dicho si lo va a hacer o no. No lo ha descartado tampoco, pero quiere esperar los tiempos oficiales, que le decía ocurrirán a finales de noviembre y principios de diciembre, cuando ya se comenzará, pues se tendrá que anunciar cuáles son los precandidatos de las fuerzas políticas o de las alianzas que van a competir en el 2024. Estoy hablando de la elección presidencial. No fue lo más transparente, no fue el mejor proceso el que llevó el Frente Amplio por México. Falló una y otra vez la plataforma para registrar las firmas de los diferentes aspirantes. Hubo un mal sabor de boca, sin duda alguna, de quienes intentaron reunir estas 150,000 firmas y de quienes lo hicieron, pero no con la representatividad que se requería a nivel nacional de los 17 estados de la República. Reglas son reglas, como decía Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y también de alguna manera Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles, quienes fueron los que no estuvieron de acuerdo o que tuvieron este mal sabor de boca con respecto al proceso. No fue el mejor proceso, no fue el más transparente, pero finalmente ya hay 4 aspirantes que pasaron a la siguiente fase. Y mire, van a haber debates, van a haber pues estas mesas de trabajo, se van a contrastar algunas de las posturas, de los proyectos de los 4 aspirantes. La realidad es que, pues como hoy dictan las tendencias, las encuestas, los sondeos, lo más probable es que sea Xóchitl Gálvez, la abanderada del Frente Amplio por México, pero mire, se van a ir hasta el final y valdrá la pena saber y comenzar a ver si es que los otros 3 aspirantes se quedan en el camino. ¿Qué va a pasar? Se van a unir al proyecto de Xóchitl Gálvez. Se habla de que probablemente Santiago Krill pueda ser eventualmente el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, si nada cambia, porque en política todo puede cambiar, pero si las cosas siguen como están con las tendencias, Xóchitl Gálvez va a ser la candidata y veremos pues qué rol tiene, le decía Santiago Krill, si es o no el coordinador de su campaña, qué rol tendrá Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, todos sin duda alguna con experiencia, con formación política, y con buenas propuestas. Hemos entrevistado a todos aquí en las noticias de la mañana y todos tienen buenas propuestas, es decir, conocen los temas que le preocupan a los mexicanos. Y del otro lado pues está Morena, las corcholatas siguiendo su proceso con los partidos aliados, donde por cierto les han quitado mucho reflector, el Frente Amplio por México. Hoy ya no se habla tanto de lo que hacen las corcholatas, porque además no hacen mucho, mucho es de repetir discursos, de ir a recorrer el país, pero pues no son grandes mítines los que logran tener en los estados de la República. En fin, ese proceso se supone que también va caminando conforme tiene que ir. Hay también quejas de Ricardo Monreal, de Gerardo Fernández Noroña con respecto al presupuesto y al gasto que hacen algunas de las corcholatas, y entre ellos mismos, le hemos platicado aquí el caso de Marcelo Ebrard y de Claudia Sheinbaum, el caso de Adán Augusto López también, de pronto ahí criticando a algunos de sus compañeros que están en este proceso. Veremos. Le decía si se respetan las fechas. Hoy dicen de los dos lados que sí, que se van a respetar las fechas del 3 de septiembre y del 6 de septiembre del Frente y de Morena para dar a conocer a sus representantes. Veremos si esto se cumple. En el Frente Amplio por México, por lo pronto ya se depuró la lista y quedaron 4. Quedó más depurada que la de Morena y de sus partidos aliados, porque ya son 6. Veremos qué tanto les funciona. Y estamos pues ya muy cerca de que se conozca quiénes van a ser eventualmente los candidatos presidenciales. Ya desde ahora, imagínense, tan adelantado a casi un año de la elección, un poquito menos. Vamos a ver qué sucede.